Bueno, vamos a continuar hablando del primer capítulo, el British Context, ¿no? Ya hemos visto en este artículo una pequeña introducción a lo que es la esencia del ser británico, que intenta abrirnos un poco el apetito por conocer las características de la britanidad, si se podría decir de esta manera, o de Britishness, ¿vale? Bueno, vamos a ver en este primer apartado, en este primer capítulo, pues hay cuatro bloques que son Historical Growth, Structural Change, Contemporary Conditions and British Attitudes to Britain, ¿vale? Bueno, como os dije inicialmente, voy a utilizar la edición novena, pero podéis seguir la octava igual, ¿vale? Incluso la séptima, ¿vale? Son muy parecidas todas, ¿no? Antes de empezar a hablar, me gustaría enseñaros algo que a mí me parece esencial, que es digamos, el listado de vocabulario que tenemos al final del capítulo. Al final del capítulo, concretamente, os lo voy a buscar para que tengáis la referencia. Lo tengo ahí escaneado y lo tenéis en la página 24 del libro, ¿vale? Tiene dos elementos estos ejercicios importantísimos a mi modo de ver para preparar el examen, para preparar este libro, para analizar el libro, profundizar en él y entender bien lo que luego os va a caer en el examen, ¿de acuerdo? Tiene en primer lugar este listado de palabras, ¿no? Este listado de palabras que me parece esencial que vayáis una por una viendo a qué se refiere, es decir, en qué contexto aparece en el capítulo. Me parece que es la mejor forma de preparar este, pero también el resto de capítulos. Es decir, veniros al final y saber definir o saber explicar en qué contexto esta palabra ha aparecido en el capítulo que tenemos entre manos, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto yo os voy a recomendar que lo hagáis para cada capítulo. Cuando estemos en presencial, en modo presencial, yo os voy a ayudar a hacerlo. Cuando estemos o en línea también. Y si ello no es posible, pues yo os iré grabando algún análisis que yo haré personalmente de alguna de las palabras, no a lo mejor de todas, algunas parecen más evidentes que otras, pero sobre todo me centraré en aquellas que para mí, a mi modo de ver, están en el corazón de cada capítulo, ¿de acuerdo? Hay una segunda parte de los ejercicios, aquí no ha cabido todo en este escaneo porque aparece repartido en dos páginas, que dice lo siguiente: write short essays on the following topics. Esto me parece también muy interesante, ¿vale? Estos essays que aparecen aquí abajo. What are your opinions about British society? Support your views with examples. Esto es algo de lo que yo ya os he mencionado en alguna ocasión. Es interesante que vayáis redactando, ¿vale? Que reviséis vosotros mismos esa redacción, que intentéis evitar las repeticiones de las mismas palabras, que intentéis repetir el uso excesivo de vocabulario de palabras gramaticales, palabras repetitivas, palabras vacías, ¿de acuerdo? Y que deseablemente me enviéis alguna cosa escrita para que podamos irlo valorando conjuntamente, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora lo que a mí me gustaría hacer es analizar algunas de estas palabras que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Una vez leída la primera parte, digamos, historical growth, ¿vale? Pues a mí se me ocurre, me gusta todos los años partir de una de las palabras que aparecen en este índice, ¿no? Que es la palabra insular, la insularidad, ¿no? La insularidad británica creo que es muy significativa y muy representativa de lo que ha sido la historia del Reino Unido, desde su inicio hasta el día de hoy. Es que incluso hasta el Brexit que estamos viviendo, las noticias cada día que vemos que no acaba de cerrarse y que sigue dando problemas en Gran Bretaña, Reino Unido, pero también en el resto de Europa, es un problema o un asunto que está muy conectado con la insularidad británica, ¿vale? Cuando los ingleses hablan del continent, the continent, continentals o continental people, I'm going to the continent, o incluso I'm going to Europe, se ha dicho muchas veces, ¿no? Siempre se ven como algo diferente del resto de los europeos. Nosotros en España tenemos los Pirineos, pero ni mucho menos funciona de la misma manera que ha funcionado para ellos
el concepto de insularidad. Esos apenas 35 kilómetros del Canal de la Mancha suponen una barrera impresionante y lo ha supuesto a lo largo de su historia. Esto lo tenemos que tener muy claro, ¿vale? En la página 2, en la introducción a The British Context, nos habla de algunas encuestas que se ha hecho con international respondents, no con británicos, sobre los estereotipos, ¿no?, que hay sobre las percepciones de Gran Bretaña y de su gente, ¿no? Aquí nos explica que se tiende a ver a los británicos o bien como gente fair-minded, outward-looking and tolerant, ¿vale? Esto sería, digamos, el bloque de personas que tienen percepciones en positivo, ¿no?, sobre los británicos. Fair-minded, es decir, justos, con sentido común. Outward-looking, es decir, con visión hacia el mundo, es decir, no muy cerrados. And tolerantes, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues esto es una visión del británico desde el exterior, pero hay otra visión que también es muy común, que es la de close-minded, insular, conventional, and backward-looking, que mira mucho al pasado, with an exaggerated respect for the history and traditions, con un respeto exagerado, enfermizo casi, hacia su historia y sus tradiciones, convencionales, backward-looking, que miran al pasado, close-minded, de mente cerrada, insular. Veis que aparece insular como uno de los aspectos negativos. Vale, esta es una visión externa de ellos, ¿no? Es decir, les ven como insulares, como algo, gente cerrada, de mente cerrada, porque son insulares. Pero claro, la palabra insular, el concepto de insularidad, pensad que no solo ha funcionado históricamente como un elemento negativo, también ha tenido un elemento positivo muy importante, se ha protegido, ¿vale? Si miráis en el apartado Historical Growth, ¿vale?, tenéis página 4, se habla de la interesante evolución, no, perdón, estamos hablando en la página 4, pero en la parte de arriba, ¿no? Estamos hablando de que en la prehistoria, pues estas islas fueron visitadas por nómadas del Paleolítico, ciertamente. Algunos de ellos se quedaron allí de forma permanente. 35 kilómetros son salvables, ¿no?, para todas esas tribus, incluso el Paleolítico, ¿no? Desde los años 600 antes de Cristo hasta el año 1066 después de Cristo, pues también se experimentaron asentamientos y movimientos invasivos de gente que procedía lógicamente del territorio continental europeo, ¿vale? Y en sucesivos, digamos, oleadas, pues llegaron grupos celtas, grupos belgas también, la zona de Bélgica, los romanos, por supuesto, hubo una importante, aunque breve, romanización de las Islas Británicas hasta el muro de Adriano, en la frontera escocesa. También hubo tribus germánicas, concretamente los anglosajones, que tanto trajeron hacia el Reino Unido. De hecho, trajeron la lengua. El inglés es una lengua germánica, de base germánica. En algún día hablaremos de la lengua, que es muy interesante, ¿no? También hubo invasiones escandinavas, los vikingos, ¿no? Que hubo dos tipos de invasiones. Las invasiones que eran simplemente el looting, para conseguir botines y robar y conseguir alimento. Y luego también hubo muchos asentamientos definitivos, sobre todo en la costa oriental, ¿no?, de Inglaterra, ¿de acuerdo? Y finalmente los normandos. Los normandos invadieron Inglaterra en el año 1066 con Guillermo el Conquistador, William the Conqueror, pero en 1066 se produjo la última invasión de Inglaterra, del Reino Unido. No ha habido más invasiones. Hubo el intento de la Armada Invencible posterior, hubo el intento de Hitler en la Segunda Guerra Mundial, nada más. Los dos acabaron en un fracaso sonado fracaso. Es decir, que desde 1066 no han sido invadidos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que esa insularidad les ha defendido de invasiones y les ha permitido mantener patrimonio histórico, mantener tradiciones, mantener muchas cosas que son valiosas, ¿no? ¿Vale? Es decir, que esta insularidad tiene un valor positivo.
En este apartado de British Context, en su primera sección, Historical Growth, crecimiento histórico, veis que nos señala también que la frontera entre el Reino Unido y la República de Irlanda se está volviendo a convertir ahora, en los tiempos actuales, cada vez más de nuevo en un grave problema, y es un elemento crucial y muy divisorio en las negociaciones del Brexit, ¿no? Es decir, para poder salir de la Unión Europea, resulta que uno de los elementos que favorecieron la paz, el abandono de las armas, del IRA y de la violencia que ha habido en el Ulster durante tantos y tantos años, pues fue ese desdibujamiento de las fronteras, ¿no? Hubo un cambio radical desde tener una frontera cerrada con soldados, con casamatas blindadas, con trincheras y con una vigilancia férrea de esa frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Pues de eso, en los años 80, de esa situación, se ha pasado a otra desde mitad de los años 90, mitad finales de los años 90, a una frontera que realmente no existe, que es solo virtual, ¿no? Tú pasas de Irlanda del Norte a Irlanda, a la República de Irlanda, aire, o viceversa, sin saber que hay una frontera ahí. Hay veces que ves un edificio semiderruido en el que estaba la guarnición de los soldados británicos que conformaban esa frontera, pero no hay más, ¿no? Digamos que ahora el Reino Unido quiere restablecer esa frontera, Irlanda no lo acepta, y en Irlanda del Norte pues hay sentimientos muy encontrados y es muy posible que se reavive un conflicto precisamente por el Brexit, por la salida de los ingleses, de los británicos de la Unión Europea, ¿no? Ya sabéis que hay tres fechas fundamentales. Bueno, hay cuatro. Ya he mencionado una, 1066, la última invasión. ¿Vale? Hay otros momentos históricamente muy relevantes de la historia del Reino Unido que vamos a mencionar, ¿no? Lo tenemos en la página 4 de esta edición. Es el 1603, cuando Jaime Jacobo VI de Escocia, James VI of Scotland, hijo de María, reina de los escoceses, que heredó el trono inglés, ¿no? Llamándose Jaime I, James I o Jacobo I. Una vez falleció Isabel I, Elizabeth I, ¿vale? Y digamos que ahí se produjo en 1603 la unión dinástica entre Escocia e Inglaterra. Un momento histórico muy relevante, ¿no? Hubo otro momento, la unión política entre Inglaterra, Gales y Escocia ya de manera definitiva en 1707, que es lo que se pasó a llamar Great Britain. Great Britain, por tanto, incluye a Escocia e incluye a Gales, ¿de acuerdo? Y hay un tercer momento, un cuarto momento ya, el 1801, que también tiene una gran relevancia histórica, y es el momento en que se crea el Reino Unido, United Kingdom, que reúne la Gran Bretaña, Great Britain, con en principio en 1801 con toda la isla de Irlanda, ¿no? United Kingdom of Great Britain and Ireland, ¿vale? Hasta 1924, en que se produce la independencia de la República de Irlanda. A partir de ese momento, el 1921, la partición de Irlanda, ¿no? En ese momento se pasa a denominar United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bueno, pues estos son momentos históricos que menciona este apartado en la página 4, 5 y 6, ¿vale? En la página 6 tenéis una palabra que es muy interesante, que es Britishness, la britanidad, ¿vale? Ya sabéis que el ser británico, hay mucho anglófilo por el mundo. De hecho, yo tengo amigos en Noruega. En Noruega los noruegos están divididos, tienen el corazón dividido entre Alemania y el Reino Unido y Inglaterra, digamos, ¿no? La Gran Bretaña. El país, como digo, está dividido en dos bloques, los anglófilos y los germanófilos, ¿vale? Y no hay nada intermedio, o eres anglófilo o eres germanófilo. Ha ocurrido así desde la creación del país, de Noruega, y bueno, pues
hay muchas personas que sienten identificadas por esa Britishness, pero que también como elemento cultural. Ya sabéis que la potencia del Imperio Británico ha sido muy fuerte, pero también la cultura británica en términos de música, en términos de arte, de iniciativas de todo tipo, pues ha sido, bueno, pues realmente muy importante. ¿De acuerdo? Hay en esta página 7 también un par de conceptos que son interesantes. Uno es el del concepto de devolution, que comienza a gestarse como concepto en 1921, cuando se produce la independencia de Irlanda. Ya se habían trabajado como intentos anteriormente, pero no habían cuajado esos intentos de devolver parte del poder, parte de la decisión a los parlamentos locales, a sendos parlamentos locales en Escocia, en Gales y en Irlanda del Norte, ¿no? Esa devolution podría ser en términos muy tímidos algo parecido a lo que en España tenemos con el Estado de las Autonomías, que llega muchísimo, muchísimo más allá de lo que llega esta devolution en Inglaterra, en el Reino Unido, realmente. También nos habla aquí de la reducción del poder, por supuesto, de la Casa de los Lores, del House of Lords, ¿vale? La creciente autoridad de la House of Commons, que es la que realmente es elegida en las elecciones democráticas, a una reducción de los poderes ejecutivos de la monarquía a lo largo de los siglos, ¿vale? Y también una reducción, un debilitamiento del poder de la autoridad eclesiástica, ¿no? Y también del seguimiento religioso, ¿no? También en los últimos años, después de la Segunda Guerra Mundial, pues se ha desarrollado con fuerza el Partido Laborista y algo que realmente se ha inventado también en el centro norte de Europa, que es el estado del bienestar, el welfare state, ¿no? Que en el Reino Unido pues podemos decir que se inició con Clement Attlee, el primer ministro que se sentó en Downing Street entre los años 1945 y 1951. ¿De acuerdo? Si miramos al siglo XX, podemos hablar de que a lo largo de ese siglo el efecto devastador de las dos guerras mundiales, en las que estuvo muy directamente implicada Gran Bretaña, supuso en términos efectivos el desmantelamiento de un gran imperio, un imperio global, ¿de acuerdo? Esto se produjo en los años 50, a partir de los años 50, ¿no? Y hasta final del siglo, ¿no? Y eso ha generado en el Reino Unido pues un sentimiento bueno, pues, de decadencia que pervive hoy en día y que está permeando todos los estratos de la sociedad, ¿no? Los británicos se ven a sí mismos como, bueno, pues algo que fue pero ya no es, ¿no? En cierto modo, ¿de acuerdo? Es por ello que la nación se ha visto, pues en los últimos años, pues en una especie de búsqueda por una nueva identidad, como dice en la página 9. Búsqueda por una nueva identidad se intentó con Europa, no ha cuajado porque Europa les ha traído cosas que ellos no quieren, que es una globalización, esa pérdida en cierto modo de la insularidad que tanto añoran en muchos aspectos, ¿no? ¿Vale? Han intentado siempre mantener y ahora intentan recuperar, ya se ha visto en la prensa y en la televisión en los últimos tiempos, un deseo por parte de los británicos de recuperar la llamada special relationship con los americanos, ¿no? Con los American Cousins, los primos americanos, como ellos les gusta decir muchas veces. Y eso es cierto que en términos de defensa, en términos de, bueno, pues de comercio, pues ha funcionado mucho. Solo hay que mirar atrás hacia la guerra de las Malvinas, por ejemplo, para ver que cuando venían difíciles los americanos estuvieron inmediatamente al lado de los británicos y se ignoraron profundamente y totalmente a los argentinos, ¿no? En esa guerrita, ¿no? Bueno, es cierto que ha habido muchos momentos de apertura en el siglo XX. Uno de ellos se destaca aquí, que fue la apertura del Channel Tunnel, el Ray Tunnel, el canal de la Mancha, el túnel del canal de la Mancha, que en cierto modo rompió ese aislacionismo que había tenido
el archipiélago, digamos, ¿no? Británico durante los siglos anteriores, ¿no? Pero es cierto que ahora con el Brexit, bueno, pues ya está, digamos, suponiendo pues un gran problema para mantener la unión con Europa. Pero por otro lado, digamos que hay tendencias contradictorias porque ellos mismos ven que el isolationism, el aislacionismo, no es una opción viable en un mundo como el de hoy, ¿no? ¿De acuerdo? Pues Gran Bretaña está implicada en guerras, en iniciativas bélicas en los últimos años, a causa de los cuales pues han sufrido incluso atentados, ¿no? Pero bueno, pues han seguido, digamos, haciendo un papel moderado, más modesto, pero sí de potencia global, ¿no? Sobre todo haciendo un poquito de apoyo a las iniciativas estadounidenses, ¿no? De la OTAN, ¿de acuerdo? Bueno, esto es un pequeño análisis o un repaso de lo que tenemos en el apartado, en el bloque primero de este capítulo que se llama Historical Clouds, ¿vale? Bueno, pues conviene ver a todas estas palabras, ver algunas de ellas han aparecido en este primer apartado como Celtic, como Picts and Scots, ¿vale? Habría que echar un vistazo. También aparece Margaret Thatcher, aparece Brexit, poquito, Dynastic, aparece Ethnic, ¿vale? Hay algunas de estas palabras que aparecen en este bloque, en esta primera sección, ¿de acuerdo? Que conviene buscarlas, analizarlas y ver en qué contexto aparecen, ¿de acuerdo? Muy bien, pues vamos a parar aquí.